8 de la mañana con 4 minutos, esto es Ampliación del Domingo. Continuamos con Ricardo Gómez Palma. Nuestro colega Fernando Carballo está de viaje en este momento. Con un poco de suerte, de pronto podemos hacer un contacto con él donde se encuentre. Pero vamos a adelantarles la agenda que tenemos para hoy día. ¿Qué semana la que ha terminado o la que está terminando hoy? O que está a punto de comenzar otra. ¿Qué semana, señores? Una semana de crisis política y de alguna manera de conflicto institucional. ¿Qué fue lo que se pretendió hacer con este voto de confianza que pidió el premier Zavala al Congreso? Si era defender a la ministra de Educación, resultaba una medida desmesurada. Y ahora, a tenor de lo que parece va a ser el nuevo Consejo de Ministros, hay cambios importantes, comenzando, por supuesto, por educación. Todo indica que Idel Wexler, el conocido personaje de la educación peruana, que conoce muy bien los entresijos del Ministerio de Educación, porque ha sido viceministro, va a ocupar esa cartera. Quizás todo esto se hubiese podido solucionar con el cambio solamente de la ministra de Educación. Pero vamos a tener también a una nueva premier, todo indica que va a ser nada menos que la segunda vicepresidenta de la República. Aparte, va a haber otros cambios en el gabinete. Pero, en fin, de todo esto hay que tener un poquito de paciencia porque nos vamos a enterar en las próximas horas y, desde luego, a las 5 de la tarde, en cuanto jure el nuevo gabinete. Con la idea de introducir un poco de sentido común, calma y filosofía al asunto, hemos invitado al congresista Mauricio Mulder para que nos ayude a poner en contexto lo que ha pasado, que es un poco extraño, y sobre todo lo que puede o debería pasar a partir de la jura del nuevo gabinete. ¿Qué tal, buenos Mauricio? días, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Has estado en Palacio con el presidente tú? Sí, estuvimos el día de ayer conversando con él. ¿Qué tal? Creo que es un buen talante de su parte el consultarle a fuerzas políticas, el compartir el momento político y escuchar nuestra posición. Nosotros manifestamos que había sido un poco exagerado ir hacia un tema de una confianza de todo el gabinete alrededor solamente de la ministra Martens, que estaba desgastada, había que reconocerlo, ¿no? Pero también consideramos que fue un error de parte de la bancada fujimorista el apoyar una moción de censura que estaba muerta porque los congresistas del Frente Amplio que recolectaron y que impulsaron esta censura tenían 8 firmas, 9 firmas nada más. Al recibir el apoyo de la bancada fujimorista esto se reimpulsó y no era necesario porque pienso que el tema de la huelga del SUTEP tiene distintas aristas políticas en las que había que ser mucho más prudente a la hora de analizarlas y en todo caso a fin de año ya era pertinente hacer un cambio de la ministra. Todo eso se lo dijimos al presidente, ¿no? Él tuvo a bien consultar algunos nombres, o sea, preguntarnos qué les parece fulano, sutano, mengano. Nosotros dábamos nuestra opinión. Ahora si la recoge o no la recoge es su tema. Nos pareció positivo que la señora Mercedes Arauz se asuma porque es el cogollo de ellos, es una persona política del gobierno. Pero y lo que estamos reclamando justamente es eso, ¿no? Gente que tenga talante político. Sí, porque ha tenido participación en política ya antes, pero más bien se le reclamaba al presidente que abra más bien ese gabinete, no a la oposición directamente, ¿no? Pero a alguien con una posibilidad de diálogo mayor precisamente con otros sectores políticos. Bueno, sí, eso hemos manifestado también, que en carteras sensibles como por ejemplo esta de educación, que es importante, la de salud, que son importantes porque además tienen sectores adheridos que son muy politizados y muy firmes, los médicos, las enfermeras, etcétera, en el sector salud y los miembros del magisterio en el sector de educación, tuvieran personas de ese corte. No lo sabemos, pues entonces probablemente nosotros no sugeríamos nombres, porque no era nuestro papel, nos preguntaban nombres, nos comentábamos al respecto. Le digo, congresista, directamente, quienes han asesorado mediáticamente y son parte del círculo más cercano del presidente y que celebraban pues ese enfrentamiento con el Congreso, ahora dicen que esta composición anunciada, no sabemos, todavía falta oficializar, es una recomposición aprista que el PPK le ha dado
la mitad del gabinete al partido aprista. Se refiere, el señor Mendoza, posible nuevo ministro de Justicia, dice, es un poco más de abogado de Alan García. Dicen, pues No, sí, claro. Esos son sectores histéricos, termocéfalos. Querían disolver el Congreso, ir hacia la confrontación. Son sectores que además, o sea, no hay que hacerles caso, ¿no? Eran fujimoristas. O sea, en la época de la dictadura eran sohones de Fujimori, ¿no? Y después para ocultar su pasado, ¿no? Ahora se vuelven ultra antifujimoristas. No hay que creer esos sectores. Y además ni siquiera son sectores políticos, sino mediáticos, del Twitter. Consejeros, nada más, ¿no? Lo que hay que considerar es qué es lo que le conviene al país. Y al país le conviene mayor entendimiento y menos confrontación. Al presidente de la República, que no es precisamente una persona experta en la esgrima política, no le conviene ir a una confrontación política permanente. A su gobierno tampoco. Lo que le conviene es tener un espacio de trabajo. Y si sabemos que el resultado electoral ha dado una polarización entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, y esa polarización, tiene complicaciones, tiene chispas, produjo resultados en los que se quedaron los resquemores de la campaña electoral, hay que saberse manejar, pues, en esas circunstancias y desarrollarse en función de lo que el país necesita, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos recomendado como partido minoritario, pero al fin y al cabo con cierta influencia mediática, ¿no? Y de expertise político, y el presidente de la República ha hecho lo mismo con Acción Popular y otras fuerzas. Me parece que eso es positivo, y en ese sentido no tiene el país una experiencia trágica cada vez que hay enfrentamientos entre el legislativo y el ejecutivo. Siempre. O cada vez que, sí, pues. No somos un país que aguante ese tipo de cosas como en países de democracia. Yo le contaba un poco a los muchachos que había pasado el año 62, cuando el Congreso iba a elegir a un candidato que era Odría. Por el pacto entre APRA y Odría. ¿Por qué? Porque la ley de la época establecía una serie de mecanismos. Y la Fuerza Armada había vetado allá. Entonces se viene el golpe, por el veto. La segunda vuelta se hacía en el Parlamento. Exactamente, la segunda vuelta se hacía en el Parlamento. Y vino el golpe porque hubo el veto. Ahora, efectivamente. Y a partir de ahí, pues un montón de acontecimientos. El primer gobierno de Belaúnde, del año 63, también con la caída de los ministros. El gobierno de Bustamante, en donde hubo el receso parlamentario y en donde también hubo confrontación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, produjo el golpe del 27 de octubre del 48 con Odría, justamente. Y después la inestabilidad del primer gobierno de Belaúnde y la sucesión de las interpelaciones que se hacían produjo el golpe el 3 de octubre. Así que nuestra democracia no es tan sólida, no es una democracia pues de 600 años como en Europa, como para que estemos jugando con ella. He escuchado yo argumentos similares a los utilizados por el presidente de la época para justificar el golpe del 92. Exacto. Que el Parlamento obstruía una política de Estado, en ese caso era antisubversiva, hoy día de educación, etcétera. Entonces, tenemos una experiencia, pero quizás no estamos bien informados históricamente de las cosas. Es cierto. Se habla con demasiada fragilidad, con libertad de estas cosas en la prensa. Los chicos periodistas, en fin. Parece que es verdad. Bueno, no se enseña la historia en los colegios y solamente los autodidactas que se buscan preocupar en estas cosas empiezan a hurgar y a encontrar lo que ha sucedido en nuestro país. Y todos sabemos que si repetimos la historia, siempre la terminamos convirtiendo en una tragedia, ¿no? Esto, como tú sabes bien, Mauricio, está ocurriendo en momentos en los que tenemos una situación económica muy complicada. La cosa está muy complicada desde el punto de vista económico y tenemos que hacer la reconstrucción, que nos parece que no tiene cuándo comenzar, etcétera. ¿Qué golpes de timón tiene que dar desde tu punto de vista el nuevo gabinete que no ha dado el gabinete saliente? Bueno, en mi modo de ver, y yo soy machacón en esto, es que debe parar en seco los despilfarros de los elefantes blancos que el gobierno del señor Humala le dejó. El tema de Talara, que son 5.400 millones de dólares, el tema de los Panamericanos, que va a costar 1.500, un poco más de millones de dólares, que además es un tema absolutamente efímero, el tema de la línea 2 del tren eléctrico, que está en 7.500 millones de dólares, el tema del gasoducto, etcétera, y después, con todo eso, digamos, aplicarlo directamente a reconstrucción y a equipamiento de hospitales y escuelas. Bueno, pero yo creo que no lo van a hacer. Le tienen un terror, pánico al hecho de que no nos van a hacer juicios en el ámbito internacional, que el CIADIS. La verdad es que pensar así melindrosamente de que nos pueden hacer un juicio si hacemos eso, entonces es no hacer nada. Pues, o sea, todo el mundo siempre reacciona cuando le quitan algo. Sí, pero en lo de Talara han señalado que con sus más, con sus menos, en las cuentas que ellos hacen, va de todas maneras.
No parece haber claro, o sea, va de todas maneras y después cuando lo inauguren lo veremos, le tomaremos fotos y será un elefante blanco de puro fierro que no servirá para nada porque si se trata de que va a procesar gasolina de alto rendimiento, mucho más barato te sale comprarla a cualquier parte. O sea, hay decenas de refinerías en el Caribe y en el norte y entonces nadie va a comprar pues ahí, nadie va a refinar ahí. Es comprarse un enorme Mercedes-Benz para tenerlo guardado en tu garaje, nada más. Qué bonito y mirarlo, limpiarlo de vez en cuando, pero no lo puedes sacar porque no tienes gasolina. Eso es lo que va a ocurrir con el tema de Talara. Y ese sería el golpe de timón. Ahí inyectaríamos rápidamente como por lo menos unos 7.000 millones de dólares a la economía. Y si aplicamos también una política mucho más firme en materia de embargarle a Odebrecht, a OAS, a Camargo y Correa, etcétera, tendríamos también elementos que nos permitirían una inyección específica. La economía está paralizada porque no hay pues inversión pública y la inversión privada, como ve que no hay la pública, tampoco se da. El presidente tiene esperanza en algunos, en el caso de Quellaveco, en el caso de las Bambas, que sí sin duda son motores, pero son bastante complicados a veces sacarlos porque tienen todo este tema de la licencia social. Y cuando se ve un gobierno débil, es mucho más difícil obtener licencias sociales. Esa es la verdad. ¿Será posible esto? ¿Tú crees que no? No, yo creo que eso no lo van a cambiar. ¿Tú crees que no? Porque está el gobierno lleno de temores, regemores, etcétera, etcétera. Eso no lo van a cambiar. Y creo que además ellos tienen la tendencia a ir siempre hacia la tecnocracia en materia económica. Sí, y el equipo del MEF, que camina solo, es el que conduce ese ministerio y ellos, aunque llegue un ministro que tenga, digamos, ganas de hacer política y cambiar las cosas, le van a decir, no, por acá no se puede, porque hay también otra objeción y siempre le van a salir con Hay un culto a la tecnocracia en los últimos años en el Perú. Agudizado con este gobierno. Digamos. Sí, claro. Bueno, en la política en general. Porque como en la política estamos llenos de independientes, ¿cómo se presentan esos independientes que asolan la política y que ahora ya tienen una ley que les permite pasarse de un lado a otro, etcétera? ¿Cómo se presentan? Somos profesionales de alto nivel, tengo tal estudios en tal universidad, en tal otra. Lo que no tienen es liderazgo social. Antes, para ser político, para llegar al Parlamento, había que ser dirigente sindical. Todos los dirigentes sindicales llegaban al Parlamento. El escalafón de la vida política. Una representación política, eran alcaldes, eran conductores sociales, eran... bueno, no, ahora se necesita título profesional universitario, ese tipo de cosas, y ese es un culto a la tecnocracia que, si bien es cierto, no hay que desdeñarlo tampoco, pero la política... Pero se ha confundido con la política. Sí, ese es el tema. Pero casi todos los viceministerios están en función de ese criterio. Pero el problema es que la tecnocracia... deberían ser la tecnocracia se ha confundido con la política. Se ha confundido con la política. Volver a repetir la famosa frase de Luis Bedoya Reyes en este debate, ¿te acuerdas? Con el ingeniero Grieve Mate, que era apoyado por la coalición APRA 1 y el ingeniero paraba diciendo, nosotros tenemos un perfil técnico y técnicamente vamos a resolver. Y Bedoya le contestó, los técnicos se alquilan, ingeniero, los técnicos se alquilan. Vamos a la pausa y continuamos con Mauricio Mulder. Mauricio Mulder, nuestro invitado, para poner en contexto cómo está la coyuntura política y qué puede pasar y qué debería pasar, pues recordó la famosa frase de Bedoya lanzada a Grieve, que era un sabio, uno de los 7 sabios de la OEA, en aquel famoso debate televisivo. Los técnicos se alquilan, pero parece que es la tendencia dominante. Hay una suerte de tecnocracia, no solo en la política, en los medios de comunicación, en una serie de cosas que realmente no nos lleva por buen camino. ¿Tú tienes claro por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué esa jugada a todo o nada por parte del Yo creo que sí, fue un ¿no? error de Fernando Zavala el querer impulsar las cosas pensando que al día siguiente el Congreso iba a comer de su mano. No funcionan así las cosas, ¿no? El ir pechándose, siempre al final uno puede terminar hasta queriendo suicidarse, no importa, pero no dejarse pechar. Y eso malogró un poco el esquema. Pero el error venía de la bancada fujimorista. Sumarse a la censura a la ministra de Educación ya era anacrónico y había pasado el tema. Había pasado el tiempo adecuado para... Había pasado el tiempo adecuado y el examen de lo que había ocurrido había que hacerlo cuando no estuvieran en clases, porque si no vuelven a parar. Y el resultado de fondo es que el próximo año ya va a haber una composición de fuerzas distinta en el magisterio que va a llevar a que haya mayor pugnacidad. Ese es el tema y hay que prepararse para lo que va a venir. Brevísimamente, repasemos algunos de los más voceados
comenzando por educación, y del Wexler. Bueno, ¿quién le puede desconocer a Wexler pues, su condición de amauta, ¿no? Sí. Ahora, pero yo no quiero hablar bien de él porque van a terminar diciendo que es compañero del partido. Ya lo dijeron, ¿no? Pero ¿cómo es posible que empiecen a decir eso? Es una persona que está por encima de las banderías políticas. Pero se acaba de señalar, por ejemplo, pretendiendo que, digamos, todos los futuros ministros tienen que venir no sé, del espacio exterior. Porque dice, y del Wexler, ahora mismo dicen es consultor en la Universidad César Vallejo, que es del señor César Acuña, y que por tanto ya es un empleado de un candidato presidencial. Pues, o sea, ¿cómo es posible? No se puede chambear, no se puede trabajar. No puede trabajar. Hay un problema ahí. No hay un problema ya de hay que estar encapsulado, esperando a que uno lo llame. Pues, no se puede tener ese tipo de posiciones. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Mendoza, se menciona Mendoza. Mendoza ha sido presidente del Poder Judicial. Conoce el Poder Judicial. ¿Pero cuándo ha sido aprista Mendoza? Por Dios, ¿qué cosa querían? Que hablara contra nosotros para poder tener carta de ciudadanía, insultar al APRA. ¿Es un aprista sin carnet, Enrique Mendoza? ¿De dónde sacan eso? Antiguamente, en la época, hace muchos años, se hablaba de los apristones. Los apristones, sí. Había apristas, apristones. Pero Mendoza es un juez, toda su vida ha sido un juez. ¿En qué ha mostrado que sea militante? ¿Alguna vez en su vida haya entrado a un local partidario, por favor? Personalmente, cuando ha estado al frente del Poder Judicial y todo, no se le ha notado, digamos, una cosa, por lo menos, que se sepa. Pero en absoluto, en absoluto. Eso sí podría justificar. En absoluto. Lo malicioso, Mauricio, dice, es una concesión del gobierno de PPK al partido aprista, no estaría mal tampoco, algunos interpretan, porque se le viene dura la mano a PPK en el tema del abajato, y el congresista usted lo había planteado como una de las eventuales razones para esta crisis, ¿no? Bueno, ahí hay una comisión. A ver, para comenzar, esa comisión es conducida por una representante del fujimorismo, sí, pues. y tienen además 2 miembros ahí, y yo soy uno entre 7. Ahí tienen a Gino Costa, está Víctor Andrés García Belaúnde. Y segundo, ¿acaso se pueden ocultar los hechos por una circunstancia como esa? A ver, digamos, un gabinete aprista, y la Lavallato, que no va a salir en los periódicos, las cosas no van a seguir saliendo, que uno puede manejar ese tipo de cosas que vienen de Brasil, lo que se puede decir, por favor, esos lo que pasa es que hay, vamos a ver, Mauricio, ¿qué opinas de esto? Hay un complejo de inferioridad ante la célula parlamentaria aprista. Son pocos, pero es que Mulder es muy hábil, no hay que dejarse convencer. Y yo me hace recordar momentos en los que Alan García, al final de su mandato, hablaba en Palacio en unas ceremonias públicas que había. Y alguien me advirtió, ¿vas a ir a esa cuestión? Sí, pero cuidado que este es un seductor. Te vas a convencer. Sí. Hermano, le digo, ya tengo mis años, hermano, ya veré. Pues, lo aplaudiré, pues, pero no me voy a convencer de nada. Hay eso, hay mucho de eso. Bueno, alguna gente, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, todos somos reelectos en la célula, somos 5, pero todos somos reelectos. O sea, hacemos política porque es, digamos, nuestra pasión de vida, etcétera, porque tenemos un partido político donde hacerlo, no improvisamos, etcétera. Pero eso no significa que tengamos, o sea, somos 5 nada más. Pues esto es un congreso de 130, que nosotros podamos voltear las cosas o conducirlas, etcétera. No hay que tampoco llevarlos a esa posición superlativa. Incluso viendo las encuestas que están sacando, no es que estamos muy bien favorecidos en ese papel. Así que nosotros simplemente lo que queremos es que nuestro punto de vista se escuche de vez en cuando, y si lo toman en cuenta o no lo quieren tomar en cuenta. Hay un antiquísimo antiaprismo en este país, sí, pues, que marcó todo el siglo XX con resultados nefastos, y que con el tiempo se ha mantenido, pero se ha reciclado de alguna manera con ese tipo de comentarios. Este es un comentario mío, digamos. Sí, pues, un poco como que nosotros somos de página, los judíos en la época del nazismo, ¿no? Este tiene un familiar aprista, conoce a un aprista. El país de los antis conversó con un aprista. Pero lo cierto también es que se advierte una situación nueva en el partido aprista, ¿no? En algún momento el expresidente Alan García Pérez, conversando con nosotros, Chema, lo fui a entrevistar hace 2-3 meses nada más, dijo, sí, recuerdo, yo estoy apartado totalmente de cualquier cargo dirigencial, y la posibilidad de que yo postule nuevamente a la presidencia la niego, ya no lo voy a volver a hacer, dijo. Pero parece que sí va a ser. No, él está apartado. El partido en estos momentos tiene una nueva dirigencia, tenemos a Benigno Chirino y a Elías Rodríguez como secretarios generales, hay una nueva jornada de juventud que está conduciéndolo, yo soy en la presidencia de la Comisión Política. Alan García
La verdad es que si de vez en cuando manda un WhatsApp y yo puedo hablar con él, es muy esporádico. Pero se lo voy a decir claramente, dicen que usted es su representante y que él va a volver a ser candidato a la presidencia. Claro, pero eso dicen mis enemigos, pues nuestros enemigos, o sea, eso no lo podemos creer. Tienen que darse cuenta que el APRA es una institución. Alan García nació después de la fundación del APRA y yo también, y nos moriremos y el APRA seguirá. O sea, no es que el partido sea Alan dependiente, hemos tenido candidaturas sin Alan García, el partido ha continuado y ahora, de hecho, Alan ni siquiera vive en el Perú, o sea que no, lo que pasa es que nuestros rivales pues siempre quieren focalizar las cosas desde nuestro desde un punto de vista en el que supuestamente nos debilitan como un partido alrededor de un caudillo y un caudillo que ha sacado 6% en las últimas elecciones, entonces ya no tienen posibilidades. No, ahí estaremos siempre y surgirán nuevos liderazgos y nuevamente recuperaremos. O sea, ese es el talante de un partido político que quiere perdurar. La legislación sobre los tránsfugas, la mal llamada legislación sobre los tránsfugas. El Tribunal Constitucional lanza esta cuestión y se arma revuelo en el Congreso, porque los fujimoristas lanzan la ley de los grupos mixtos, o la norma de los grupos mixtos. Se interpretó también la decisión del Tribunal Constitucional como una salida política de ciertos miembros del Tribunal Constitucional que pueden tener casos pendientes. Pero con toda evidencia. Con Congreso, con el tema del frontón y otros. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, Mauricio? 41 parlamentarios presentan un recurso que les va a convenir en lo personal en el Parlamento, el Tribunal Constitucional se los ampara. Ahí nomás ya tiene usted 41 parlamentarios que cuando tengan que ver la acusación constitucional que tienen los miembros del Tribunal Constitucional van a votar en contra. Y 130 menos 41 casi está en el límite de que no tengan los 87 votos. De manera que ese es un cálculo que han hecho los del Tribunal Constitucional frente a la aberración de haber cambiado el voto de un vocal de hace 4 años y un sí, convertirlo en un no y abrir un caso cerrado. Esa es una aberración jurídica que en ninguna parte del mundo existe. Sin embargo, aquí se soslaya, pues porque como se trata del tema del frontón y supuestamente eso iba a llegar a Alan García, mentira. Le han reabierto un caso en donde están implicados miembros de la Marina. Y además diciendo de que han habido 130 y tantas ejecuciones extrajudiciales, lo cual es falso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que lo que allí se imputa al Estado peruano es un exceso en la represión, porque lo que hubo fue un bombardeo del Pabellón Azul que se desplomó y mató por aplastamiento a la mayoría de las personas que estaban ahí y no hubo ejecuciones extrajudiciales, salvo se menciona que en un cadáver hay un orificio que parece ser, bueno, que se investigue, como en el caso de la Embajada del Japón, pero es evidente que ahí hay toda una parafernalia de la PRODE y de ciertos grupos enemigos nuestros que lo que están buscando es tratar de arrinconarnos a nosotros y no a los marinos. Bueno, todo ese escenario es el que está alrededor de la ley de antitransfugismo. Y ahora, bueno, gracias al Tribunal Constitucional ya se pueden pasar de un lado a otro, ¿no? Ya hemos visto que una congresista que fue elegida con el fujimorismo y que rompe con el fujimorismo, a ver, ¿por qué rompió con el fujimorismo? Una discrepancia profunda, ideológica, etc. No, rompió porque su proyecto no se lo vieron, no sé, algo así, algo mecánico. Y ahora está en la bancada del oficialismo. Puede terminar hasta de ministra. O sea, esto ¿es o no es transfugismo? Es transfugismo, pues obvio. Pero ya pues ahora, pues, según el tribunal, son los principios que pueden llevar que una persona se pase para un lado y para el otro. Pero el Parlamento ha respondido con una iniciativa que crea una bancada mixta. Los grupos para al final, la cosa. Mira, igual ya se han dado los pases de un lado a otro y no ha pasado nada y ya se creó otra bancada que se llama la Nuevo Perú, que también que había utilizado como vientre de alquiler al Frente Amplio y esa bancada nueva, mixta, solamente entrará 1 o 2 personas que han quedado ahí sueltos. O sea que tampoco ha sido una solución media desesperada que ha sacado el Congreso para evitar la atomización, porque si no empiezan entre cada 6 parlamentarios a armar un grupo político como se hizo durante el finales del gobierno del señor Ollantumala y ya se vuelve inmanejable, ¿no? Hasta acá llegamos, Mauricio, nos ha ganado la hora, muchas gracias por la visita y ya conversaremos después de que conozcamos oficialmente los nombres. Sí, porque al final siempre los nombres están y a lo mejor son los mismos que se lanzan de candidatos y no sabemos, hasta que no lo veamos juramentar no hay que comentar. Se los ha alcanzado. Acá los precandidatos lanzan bolas a los medios, ciertos medios. Vamos a ver. Pero el Ejecutivo hay que desconfiar. Bueno, nos vamos a ir a la pausa que nos toca en la media hora. Tenemos una
conexión pendiente con la ministra de Salud, la doctora Patricia García, en la que sería su última actividad oficial. En la famosa campaña contra la anemia. Van a venir disidentes, justamente lo que decía el congresista Mauricio Mulder, Roberto Vieira, Jenny Vilcatoma, Johnny Lescano. Johnny Lescano no es disidente, porque él es de Acción Popular de toda la vida. Pero en fin, a ver qué opinan de esto de los grupos mixtos y mucho más después de los mensajes que vienen a continuación.